Bien, jóvenes, entonces para hoy día vamos a dar la pruebita, pero antes vamos a hacer una clase del tema que nos toca. Sí, sí. Buenas tardes, buenas tardes. Y después dejamos el examen, ¿eh? A ver, entonces vamos a mostrarles un poquito, vamos a avanzar del otro tema. Ya. Y luego ya dejarles el examen. A ver, un ratito, ¿dónde estamos aquí? Ahora déjenme cargar mi diapositiva. Hoy día estamos con la diapositiva, déjenme ver en el Classroom dónde nos hemos quedado, qué número de diapositivas. A ver, según Classroom, acá estamos en la diapositiva número 8. Método de imágenes. Termina, hasta ahí viene su examen, bueno, los conceptos y algunas cosas, ya, hasta ahí. Ahora vamos a avanzar un poquito del otro tema, ya después el examen, ¿no? Vamos a ir a la diapositiva número 9. Entonces vamos a pasar a otro tema. Sería file, anotate, y acá tendríamos que ir a la carpeta de cursos, teoría de campos, número 9. Ahí está. Y bueno, ahora sí ya lo tengo en pantalla. Voy a compartirlo. A ver. Muy bien, ahí tiene la pantalla. Déjenme cargar mi lápiz. Acá hay mucha cosa en la pantalla. Muy bien, entonces para hoy día vamos a revisar. No, sería con este. Entonces esto no, pues, esto no voy a usar porque ya tengo mi lápiz aquí. Bueno, jóvenes, entonces vamos a avanzar primero con este temita de las corrientes, ¿no? Ya terminamos el método de imágenes para calcular campos eléctricos y potenciales eléctricos, ¿no? El método de valor en la frontera para calcular igualmente campos eléctricos y potenciales eléctricos. Ese es siempre el objetivo, ¿no? Una vez que calcules el potencial eléctrico, que es un campo escalar, calculamos el campo eléctrico a través del gradiente, ¿no? Eso es un método bastante eficiente y se cumple, bueno, porque uno de los postulados de la electrostática efectivamente nos indica que el rotacional del campo es nulo, ¿no? O sea, estoy aquí, a esto me refiero. Pero vamos a hacer el lápiz acá. Ese no sé qué, este de aquí, ¿no? Se lajea. Este de aquí. Cuando el rotacional es 0, entonces ocurre ¿qué cosa? Ocurre que nosotros podemos calcular, ¿no? Rápidamente podemos calcular aquí. Si esto es así, entonces podemos decir pues que el potencial, ¿no? El potencial y el campo están relacionados. ¿Cómo así? Bien, ahí está fallando un ratito acá entonces, el rotacional del E. Yo voy a cerrar, ya está fallando esto. Abro de nuevo un ratito acá. No, estoy aquí. Ya. Cuando falla hay que abrir de nuevo. Esta sería cursos, teoría de campos, diapositiva, el número 09, ese es. Ahí está, ahora sí, vamos, espero que el lápiz se había congelado o algo así. Bueno, me estaba diciendo
Que todos esos métodos que vimos, el método de imágenes, el método de valor en la frontera, sirven para calcular el potencial, ¿no? Entonces, teniendo el potencial, debido a que el rotacional de E es cero, ¿no? Bueno, este es un postulado de la electrostática. Entonces, se puede calcular el E, se puede calcular como el gradiente del V, ¿no? Este es todo el detalle, donde este es el operador, obviamente, el operador Nabla, ¿no? Que es un operador vectorial en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. En cualquiera se puede expresar, ¿no? La más complicada es pues, en esféricas, ¿no? La más simple en coordenadas cartesianas. Bueno, entonces todo ese detalle ya dejamos atrás, hasta ahí va a ser su pruebita, ¿no? Calcular potencial, calcular campo. Y ahí hemos visto, ¿no? Si es que hay condiciones de frontera para los casos que es por ejemplo, ¿no? Si va el campo va de un material acá, de un conductor, por ejemplo, al espacio libre, ¿no? Que es epsilon cero. O si no, si tenemos un conductor aquí, un dieléctrico 1, ¿no? Un dieléctrico 1 pasa a un dieléctrico 2. Entonces ahí vemos, ¿no? Que la componente normal era continua, ¿no? La componente normal era la que era continua. O sea, en la interfase acá, ¿no? En la interfase, entonces la componente normal es la que era continua. Eso habíamos visto ya cuando se trata de materiales que no son conductores. Es un poquito más complicado, obviamente, pero hay que recordar, ¿no? Que es la misma teoría, solo que se complica un poco. Bueno, dejamos atrás eso para revisar hoy día una parte, vamos a ver, después vamos a ir al examen. Ya este tema es también bastante conocido. Veremos sobre la corriente eléctrica, ¿no? O sea, vamos a ver corrientes eléctricas, pero estacionarias, lo que quiere decir que son corrientes. Otras palabras serían corrientes constantes, o sea que es una corriente que es constante. Estacionarias porque no depende del tiempo, ¿no? O sea, desde acá no depende del tiempo, ¿no? Sí. En cambio, una corriente, por ejemplo, una corriente podría depender del tiempo, y eso es correcto. En la carga de un capacitor, por ejemplo, ¿no? Se puede ver también corriente, generalmente en corriente alterna, ¿no? Cuando se trabaja con transformadores, esa cuestión. Ya veremos también un poco de eso. La corriente varía, ¿no? Por ejemplo, en esta forma, y por ejemplo, seno, ¿no? Seno de un kx menos omega t, por decirlo así, ¿no? Entonces, la corriente, esta es la intensidad de la corriente, la amplitud, esta es una onda, pues esta es la ecuación de una onda. Por eso veremos luego onda para entrar a esta parte de corrientes que varían en el tiempo. En nuestro caso, no sucede eso, esto no, solamente usaremos cuando la corriente es estacionaria. Estacionaria significa también que el tiempo no se considera, ¿no? ¿Por qué no se considera? Porque no hay cambios en el tiempo. Entonces, es como que el tiempo no interesa, ¿no? Es solamente un decir, ¿no? Obviamente interesa el tiempo ahí. Pero como no hay ningún cambio en ello, entonces se dice que es una corriente estacionaria, cuando no depende del tiempo. Entonces, va a decir una corriente constante. Ahora, ya habíamos visto el concepto de densidad de corriente. Recuerdan que la densidad de corriente, pues, era J, ¿no? J. Y esto era la corriente por unidad de área. Esta es la densidad de corriente, este J que está acá. Ahora, cuando nosotros tenemos un material conductor, en realidad tenemos, o sea, en este material tenemos pues que se están moviendo tanto electrones como huecos, ¿no? ¿Recuerdan? Electrones como huecos. Ahora, si se mueven solo los electrones o si se mueven solo los huecos, ahí definimos pues la corriente, ¿no? La corriente convencional y la corriente debida a los electrones, esa cuestión. Sin embargo, dentro del punto de vista de la teoría de campos, conviene hacer una clasificación más interesante, ¿no? Déjenme ver si estamos bien con el audio. Ah, sí, veo acá veo sale mi parlante, mi micrófono. Entonces, vamos a ver acá el problema del movimiento permanente de algún tipo de portadores de carga. Cuando digo portadores de carga, puede ser, ¿no? Es una partícula que tiene carga positiva, una partícula que tiene carga negativa, ¿no? Y recuerden que en un material conductor no solamente están los electrones, claro, el protón está en el núcleo, pero también pueden haber iones, ¿no? Iones, que son pequeños átomos que están ahí como impurezas, y también pueden haber iones negativos, o pueden haber iones positivos. Entonces,
ya se tiene que considerar todo eso, ¿no? En realidad, cuando uno hace corriente, considera todo ello. Entonces nos dicen, por ejemplo, cuando hay un movimiento permanente de algún tipo de portadores de carga, ¿no? Cada uno, por ejemplo, en este caso está privilegiando a los negativos, vale decir los electrones. Entonces, hablaremos pues de un tipo de corriente, ¿no? A esta corriente le vamos a llamar corriente de convección. ¿Me dan cuenta? Eso va a ser la corriente de convección. Cuando hay un movimiento permanente, ¿no? De algún tipo de portadores de carga. O sea, portador de carga quiere decir positivo o negativo. Y en este caso, por ejemplo, específicamente para que sea convención, vamos a utilizar la notación que sea, o la convención, que tengan portadores de carga, los portadores de carga tengan signo negativo. Entonces, esto es un material y a lo largo del material o a través del material o dentro del material, las partículas avanzan, ¿no? En una cierta dirección, por decirlo así. Su velocidad que sea U y a través de una superficie. Entonces vamos a poner que este de acá sea la superficie, ¿no? Este de acá. Este de acá un delta de superficie. ¿Vamos? O sea, delta de S es un elemento de área, ¿no? O sea, sería pues un elemento de área, ¿no? Un elemento de la superficie o en una sección transversal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La partícula va a cruzar esta superficie con una velocidad U. Este es un unitario, ¿no? Es el vector unitario. Y este U coincide, ¿no? con la letra. Y entonces lo que quiere decir que hay un flujo, ¿no? Y el flujo va a dar pues, debido a la densidad de corriente, que sería la corriente por unidad de área, ¿no? O sea, sería corriente, vamos a escribir eso, ¿no? J, recuerden que es la corriente, ¿no? Eso ya hemos definido, me parece, ¿sí? Corriente por unidad de área, o sea, corriente es I y área, vamos a llamarle pues S en este caso, S, ¿no? Para ir o sea, para que coincida con esta notación que estamos usando acá, delta de S, ¿no? Ahora, claro, esa superficie puede ser tan grande como pequeña, en general una superficie S, pero considerando acá las dimensiones del material, por ejemplo, entonces este planito tiene un vector de dirección, ¿no? Un vector unitario normal. Y el vector J obviamente va a formar un ángulo con eso, ¿no? Entonces podemos calcular un producto punto, ¿no? Y acá definir el vector área. Esto, por ejemplo, si es el unitario, en esta dirección de aquí, nosotros podemos definir, ¿no? Ahí, podríamos definir así, aquí el vector área. Y el vector área va a ser el delta de S. Pero ese delta de S va a ser vector. Y entre estos dos hay un ángulo, pues, ¿no? Entonces, para saber si la corriente efectivamente cruza de manera perpendicular, hay que hacer el producto punto entre J y DS, se va a decir J punto DS. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Me estaría sacando la componente, esta de acá proyectada en la dirección de delta S, ¿no? O sea, todos aquellos que cruzan a la superficie de forma perpendicular. Y eso sería un flujo, ¿no? Pero flujo de corriente, o este sería pues en la parte de un corte transversal en el interior de un material. Bueno, entonces ya tenemos la idea a qué se llama corriente de convección. Entonces antes habíamos hecho ya este asunto. Por ejemplo, ¿no? Si N fuera la concentración de los portadores de carga, sean positivos o negativos, N que sea pues el número de portadores por unidad de volumen, ¿no? O mejor dicho, esto mismo es el número de portadores por unidad de volumen. O sea, la concentración viene a ser el número de portadores de carga, o sea, mejor dicho, el número de cargas por unidad de volumen, el volumen de la muestra, ¿no? Ahora, si eso es así, nosotros podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿cuántos portadores tengo? Acá tengo un número de portadores. Eso entre el volumen. Eso me va a dar el N. Entonces, el N multiplicado por el volumen, y si caprichosamente en realidad se toma pues una superficie, un volumen así, ¿no? Que tenga una forma cilíndrica, ¿no? Eso es lo que se acostumbra a, igualito que la teoría cinética molecular, ¿no? Y este sería un L, ¿no? Entonces sería un N por A por L, ¿no? El área del volumen de este cilindro. Pero estamos diciendo que los electrones van a avanzar pues haciendo cortes ahí con una velocidad U, ¿no? Y está avanzando con rapidez constante, ¿no? Porque este es un medio homogéneo. Entonces se convertiría en N por A y este U va a ser velocidad U, vamos a poner U por el delta de T, ¿no? En un intervalo de tiempo. O sea,
El espacio será pues acá nada más el U por el delta de T, ¿no? Vamos a ponerle delta de L en todo caso, delta de, que sería lo mismo, ¿no? Ahí. Entonces por eso acá nos da, ¿no? El N, A, por el U, por el delta de T. Ahora, de acuerdo al principio de la, esto ya lo vimos, de acuerdo al principio de la, faltaría esto de acá, ¿no? De acuerdo al principio de la conservación o de la cuantización de la carga mejor, el número de cargas, el número de electrones, ¿no?, que contenidos en una cierta carga va a ser pues la carga dividido entre la carga fundamental, ¿no?, donde esta es la carga del electrón, donde Q viene a ser la carga fundamental. Y esa carga fundamental es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb en negativo. Pero para sacar el número solo se toma el valor absoluto. Entonces el número de electrones o portadores de carga, en todo caso, va a ser igual pues a esto de aquí, Q, que sería la carga que contiene entre la carga fundamental. Lo que quiere decir que podemos escribir, ¿no?, la carga total de esa muestra que nos estamos inventando en este momento. Entonces la carga total de esa muestra sería pues la carguita total sería el número de electrones multiplicado por la carga fundamental. Pero esto acabamos de hacerlo, ¿no? Ese número de electrones era el N, que la concentración, por el A, por el L, que era el U, por el delta de T. Lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces ese Q va a salir igual al N, ¿no? Aquí, N por A, en este caso es delta de S, ¿no? El área que está acá es delta de S. Vamos a cambiar el delta de S, el área. Acá. A por, N por delta de S por delta de T, ¿no? ¿Está bien? O sea, y por U. U por delta de T me da el L. Pues. Entonces quedaría, ¿no? N por Q por A, N por Q, N por, falta acá el Q, ¿no? Por el Q, sería acá el número N por delta S por volumen fue, ¿no? U delta de T, N delta S, U delta de T. Todo eso es el número de electrones, ahí. Ahora acá se puede separar de una manera interesante, ¿no?, poniendo un producto punto. Obviamente acá sería pues la velocidad y el área, ¿no? Entonces definimos lo que se llama la corriente. La corriente se define como la razón de carga por unidad de tiempo. Eso ya lo conocemos, ¿no? Hemos visto. O sea, la corriente se denomina carga por unidad de tiempo. Fue en términos diferenciales, diferencial de carga en diferencial de tiempo. En términos, en términos de cantidades pequeñas, son delta de Q entre delta de T, ¿no? Así. Eso es corriente. Entonces la corriente, si aquí baja a dividir, sería Q entre delta T, y eso es corriente, que sería ahí, ¿no? Q entre delta Q entre delta T, obviamente. Entonces eso nos quedaría, pues, acá el NQ por U. Recuerden que este U es un vector velocidad, ¿no? Y luego el vector unitario a la superficie, este es el vector área. Recuerden, es el módulo por el unitario, ¿no? Y este es el tiempo, pues, donde ha demorado. Entonces, como el tiempo baja, se define la corriente. Y bueno, otra forma, este es un producto punto, ojo, recuerden que acá el vector es este de aquí y este de acá, ¿no? Esos son los vectores. Entonces acá este es el vector velocidad y este es el vector unitario normal a la superficie. Por eso es que se puede escribir como producto punto. Bien, acá, si lo juntamos, N por Q por A sub N por delta S, entonces acá quedaría nada más así, ¿no? Así. Así. Donde en este caso el vector delta S sería pues su módulo por su unitario, ¿no? Que sería, ese sería el vector, ahí está. Bien, entonces de aquí nosotros podemos definir que de acá, el NQ por U, su módulo, eso es la densidad de corriente. O sea, de acá es la densidad de corriente. Otra forma de hacer eso sería así, ¿no? Por ejemplo, como acá tengo el I, que es igual a delta Q entre delta T, sería, ¿no? El N por el Q por el U. Suponiendo que el ángulo sea 0 grados, para solo ejemplificar. Entonces acá me quedaría, esto es 1, ¿no? 1, 1. O sea, en la misma dirección. Coseno de 0 es 1. Me quedaría nada más delta S acá.
Entonces, si esto lo bajaras aquí, me quedaría I sobre delta S, y ese ya sería el J, y el J sería el N por el Q por el, ¿ves? Entonces da lo mismo, ¿no? El J, que es la densidad de corriente, me daría el N por el Q por el U, donde U es la velocidad, en este caso, a este le llaman velocidad de deriva, ¿ya? O de arrastre también se le llama. O sea, es la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre. En este caso ya está en escalar, ¿no? Aunque se puede escribir también vector, porque en la misma dirección de J está en la dirección de U, pero no siempre, ¿no? Porque acá vimos que es mejor con un producto punto para ser mucho más genéricos, ¿no? Como vimos acá en la diapositiva anterior, acá, ¿no? Acá está el área y el J no necesariamente puede ser paralelo, pero lo que podemos hacer es la proyección, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Por eso usamos el producto punto, que es muy potente, ¿no? Bien, esta es la fórmula que tienen que recordar, ¿no? La densidad de corriente es el N, la concentración, que la concentración se da en tablas, ¿ya? O sea, N es la concentración. Esa concentración se encuentra en tablas. Así como hay tabla de densidades, hay tabla de concentraciones para cada metal. Se encuentra de tablas, ¿no? De tablas para cada metal. Material o metal en todo caso, porque es generalmente, como estamos hablando de conductores, son los metales, ¿no? ¿Saben? ¿Por qué pongo metal? Porque los conductores pues, son metálicos, ¿no? La mayoría. Hay pocos conductores que no sean metálicos, debe haber por ahí. Bueno, entonces ya tenemos la idea de qué cosa estamos hablando, de densidad de corriente, que es la J, pero en función de la concentración, Q es la carga fundamental y U es la velocidad de deriva o velocidad de arrastre, ¿no? Bueno, entonces, si eso es así, ¿cómo podríamos calcular la densidad de corriente, ¿no? En función del área? O sea, mejor dicho, la densidad de corriente y en función del área. Recuerden que estamos viendo que I es igual, disculpe, J, ¿no? J, ¿no? Así. J, o sea, J es igual a la corriente por unidad de área. Vamos a poner en este caso S. Pero para términos diferenciales, ¿no? Para términos, tú podrías poner así, diferencial de I entre el diferencial de S, que es lo mismo, o si no, para cantidades pequeñas, delta de I entre delta de S, ¿no? Solo que si nosotros hacemos que la cantidad delta S sea bien pequeña, o sea, un área bien pequeña, entonces se convertiría en un diferencial. Entonces, eso sería, pues, un diferencial de I, sería un J, ¿no? Diferencial de S. Pero en realidad esto de acá conviene, eso es válido, pero conviene mejor si lo hacemos en forma de punto, sería más general, ¿no? Es más general, porque ahí estoy diciendo que el ángulo no necesariamente entre J y DS, no necesariamente es 0 grados, como en este caso, ¿no? Acá, miren, este es el J y este es el DS. En general, si tenemos una línea recta, ahí sí, ¿no? Acá, el J sale por acá y el U está ahí. Entonces, ¿qué ángulo tiene acá? El ángulo en este caso es 0 grados. Entonces, ahí no hay problema, pero en general no va a ser así. Entonces, por eso, cuando es en general se puede colocar, en vez de poner, ¿no? J nada más con el DS en módulo, ponemos un producto punto, porque tanto J como U son vectores, ¿no? O sea, el vector J densidad corriente es un vector. Listo, entonces aquí podemos hacer la suma, ¿no? Esto sería para una cantidad infinitesimal, le hacemos la suma. ¿Listo? Entonces la integral total de la corriente me da la corriente total y obviamente hay que integrar sobre una superficie, ¿no? S. Me quedaría J punto de S. Este de acá deben ser vectores, no lo puse porque está en negrita así, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como es un producto punto, me da un escalar, la corriente es escalar, correcto. Ahí está. Ahora, N por Q, ¿no? N por Q se conoce también como carga libre por unidad de volumen. J, densidad de corriente de convección, le llamaríamos. Recuerden que estamos haciendo para portadores de carga, ¿no? Que sean positivos o negativos. En el caso particular, hemos dicho para portadores de carga negativa. Donde U es la velocidad de portadores de carga, también se lo dice velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Entonces, podría escribir el J en función del ρ y del U, de esta manera. El J en función del... Eso probablemente
no lo hemos deducido, pero eso se podría quizás de aquí, ¿no? De acá, ¿no? J es N por Q por U. Eso es lo que hace rato que vimos. J, N por Q, o sea, el J estaba el N por Q y por el U. Pero este NQ, ¿qué cosa es? Este NQ, por definición, es la carga libre por unidad de volumen. Ahora, si es una carga por unidad de volumen, en realidad es una concentración volumétrica de carga. ¿Ya? Entonces, ahí hay que hacer, esa es una definición, ¿no? Entonces, acá decimos, aquí se define, ¿no? Aunque está escrito acá, vamos a poner acá, se define, para que quede. Rho sub B como el número de portadores de carga, ¿no? NQ por unidad de volumen. O sea, esto de acá representaría, pues, los portadores de carga por unidad de volumen. Aunque J nada más era igual a ¿quién? Era al N por el Q por el U, ¿no? Eso es cuando los están avanzando nada más en el material. Pero si yo quiero computar todo eso en el material, tengo que considerar el volumen en el material. Entonces, por eso ya se hace densidad de corriente por unidad de volumen, ¿no? En realidad, acá hay que dividir entre volumen. Acá también entre volumen. Entonces, esta densidad de corriente sería por unidad de volumen, ¿no? Si se quiere hacerlo así también. Bien, pero lo dejamos ahí como esa es una definición. No nos preocupamos porque es una definición. Esto. Se define. Entonces, la carga por unidad de volumen, carga libre, ¿no? N veces, o sea, la concentración. Porque ya es, pues, en realidad, ¿se acuerdan que es el N ya es carga por unidad de volumen? Claro, de ahí viene, en realidad, ¿no? Aquí, como que estamos duplicando acá, creo, ¿sí? Recuerden que la concentración ya es carga por unidad de volumen. ¿Recuerdan o no? Acuérdense, voy a poner acá, ¿qué cosa es la concentración? La concentración, N, es pues el número de cargas por unidad de volumen. ¿Sí o no? Este es el número de cargas, ¿eh? Y si a eso tú lo multiplicas por la carga Q fundamental, esto se convierte en la carga total. Y eso es lo mismo que está acá, ¿no? Y eso se puede escribir de esta manera. Entonces también se podría escribir así. Ya, es un dato más, una formulita más para nosotros. Bueno, entonces lo que estamos tratando de hacer una diferencia entre la velocidad, entre la corriente de convección, así se le llama, debido a que los portadores de carga son solamente los electrones. Pero en un material no necesariamente se mueven los electrones, también se mueven los huecos. Y como ya había adelantado en alguna parte, los huecos se comportan pues como cargas. Y no solamente como carga cualquiera, sino cargas positivas. Y llegamos al extremo de asignarle masa, porque si tiene masa, carga, digo, ¿por qué no va a tener masa? Pero eso es en realidad una figura, ¿no? Interesante. Los huecos, o sea, que son los lugares, los intersticios, espacios, funcionan como si fueran cargas. Ese es el modelo, ¿no? Matemático que se tiene. Muy bien, entonces, veamos un ejercicio acá, aplicativo directo, ¿no? Dice, supongo que la densidad de carga libre es menos 3 nanocoulomb por milímetro cúbico. O sea, la densidad de carga libre. O sea, el NQ, ¿no? El NQ. Esa es la densidad de carga libre. Que sería el Rho. ¿Sí? ¿Vamos? El Rho. Eso es, ¿no? Rho sub B. En un tubo de vacío. Si la densidad de corriente es fíjense acá que la densidad de corriente es menos A. El A es unitario, acuérdense, el A es un vector unitario. Esto está en sistema cartesiano. Entonces acá está el unitario en X, acá está el unitario en Y, por acá está el unitario en el eje Z. Son vectores ortogonales, ¿no? O sea, mutuamente perpendiculares. Eso significa ortogonales. O sea, los planos se cortan mutuamente formando ángulos 90 grados. Los tres planos, hay tres planos ahí, ¿no? X, Y y Z. Entonces, la densidad de corriente, o sea, J vale menos AX. Este es un vector, ¿ya? El negrito está en vector. 2.4 amperes por metro cuadrado. Y el radio dice, encuentre la corriente total que pasa por la capa semiesférica. Ajá, hay una capa semiesférica, o sea, sería más o menos así, ¿no? Es la capa semiesférica. Algo así, de pulso no me está ayudando, vamos a ver.
o a cambiar de algo así, ¿no? Entonces acá necesariamente hay que utilizar pues coordenadas esféricas. Acuérdense. Entonces en las esféricas, ¿cómo funciona? Bien, acá para poner la esférica, aquí utilizamos nosotros, recuerdan, acá hay un ángulo de este lado, hay un ángulo teta, ¿no? El que baja. El teta va de 0 hasta 180 para que cubra todo y forme una esfera. Si esto es rho, entonces este de acá va a ser, de acuerdo a lo que quiero sobre lo que tengo, esto va a ser rho coseno teta, y es el de acá, ¿no? Y el de arriba va a ser rho seno teta, que bajaría acá, ¿no? Ahí, proyectado acá abajo. Este sería pues el rho seno teta, ¿no? Rho seno teta. Pero hay un ángulo que gira, ¿no? En este plano, que es el phi. Por lo tanto, acá la coordenada en X va a ser el rho seno teta por el coseno phi. En tanto que aquí, la otra coordenada, ¿se acuerdan? Será pues lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo va a ser acá, el rho seno teta, pero ya ahora va a ser por el coseno phi, ¿no? Ah, disculpe, por el seno. Uno es seno y el otro es coseno. Y acá sería entonces por el seno phi. De manera que un elemento de volumen, este elemento de volumen, ¿cómo sería, no? Si acá habría un elemento de volumen, así. Un elemento de volumen. En coordenadas, en este caso, coordenadas son coordenadas esféricas. Entonces, este de acá sería pues lo mismo que cuando gira este de acá. Entonces, este es un R, es un rho seno teta, pero ahora sí por el ángulo de barrido, ¿no? ¿Y cuál es el ángulo de barrido? Acá sería de phi. Y acá sería con respecto a teta, entonces este sería el rho nada más, es el rho principal, ¿no? Por el seno de teta, nada más, ¿no? Así. Rho, no, disculpen, rho, o sea, sería, ¿no? Este es el radio, y cuando gira así, es lo que quiero decir. Este arco es rho de phi nada más, rho de teta, disculpen, rho de teta, porque este va a ser teta. Este es en el plano que está avanzando de arriba hacia abajo. Y acá me definiría, como está bajando en teta, este es un diferencial de teta, y este arco es lo que estoy calculando. Este arco sería el radio, que es rho por d teta. Eso es. Ahora, el otro, el que yo estaba calculando, para ver el elemento de volumen, ¿no? Les hago recordando, en realidad se tienen que tener en tablita. El otro es cuando avanza en esta parte de aquí. Entonces, en esa parte se abre así. Así. Entonces, esto ya no es rho, esto es rho seno teta. Este acá, ¿no? Rho seno teta. Y esto cuando avanza va a avanzar un diferencial de phi. Por lo tanto, este arco que está acá valdría rho seno teta por el diferencial de phi. Así. Y luego esto de acá, pues en el espacio, esto es R, ¿no? Esto es rho. Entonces será un diferencial de rho. Entonces un diferencial de volumen en coordenadas esféricas sería esta longitud por esta longitud y por esta de acá, que es el radio. Bueno, no me ha salido bien, ¿no? O sea, este arco que está acá, este arco y el otro que sería el radio. O sea, sería, el diferencial de volumen sería este arco que está acá, rho seno teta diferencial de phi, multiplicado por rho de teta y multiplicado por rho diferencial de rho, ¿no? Este sería, sería diferencial de rho, nada más, de rho acá. O sea, ¿cuál sería el tamaño, pues, de este pedacito? Ese sería nada más diferencial de rho. Rho, no, disculpe. Rho. Un diferencial. Entonces acá sería el diferencial de rho. Es el volumen. Este es el volumen, entonces, en coordenadas esféricas. Todo eso tienen que chequear, ¿no? Bueno, para este caso. Se complica siempre cuando es coordenadas esféricas. Voy a limpiar eso para que, o dejo ahí eso. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, la densidad de corriente, es fácil, ¿no? Es simplemente la integral del J punto diferencial de S. Bien, el J es dato, es menos A 2.4 por el milímetro cuadrado. Lo que faltaría calcular es el diferencial de S. Ajá, el diferencial de S también está fácil. El diferencial de S, ¿cómo sería? Entonces, miren, mirando acá,
sería así, ¿no? Un volumen así, en este caso. Entonces acá debería haber un vector unitario normal, que sería el unitario radial. Vamos a llamarle A sub R, ¿no? Radial. Pero este de acá es un arco, ¿no? Que venía de abajo, de acá. Entonces esto va a ser, esto era rho, rho diferencial de phi, ¿no? O rho, ¿cómo se llama? Acá no, me estoy confundiendo. El que es rho diferencial de teta es primero este de acá, ¿no? Este de aquí. Este es el rho diferencial de teta. En cambio, este que es así una curva, este es rho seno de teta diferencial de phi. Entonces acá el diferencial de área sería nada más rho cuadrado seno de teta diferencial de teta diferencial de phi. Bien, ese sería, ¿no? Y habría que hacer esa integración. ¿Ahí? Entonces acá está rho cuadrado seno de teta diferencial de phi. ¿Ven? Ese sería el área, ¿no? Y como el radio es 5 milímetros, el radio es 5 milímetros del casquete tipo esfera, entonces reemplazamos ahí, ¿no? Ahí está. Y acá hay un coseno de teta. Ahora, ¿por qué salió coseno de teta acá? Lo que pasa es que es el producto punto, ¿no? Acá se ha aplicado el producto punto, sería A sub R por A sub, ¿este es R o Z? A sub Z, ¿no? Déjame ver acá, muy chiquito está esto, no se ve. A sub Z es. Entonces, lo que debemos hacer es A sub Z punto A sub R. Entonces, esto es el módulo primero que es 1, el módulo segundo que es 1, y por el coseno del ángulo que forman el R y el Z. El R es este de acá, el vector radial que sale así, y el eje Z es este. Entre esos dos, el ángulo es teta. Entonces sería por el coseno del ángulo teta. Y ahí sale, ¿no? Coseno de teta. Este es R cuadrado, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Ese es el que está acá. Es un diferencial de área. Como verán, yo les advertí, ¿no? Que esto es mucha matemática, ¿no? O sea, la parte física es también interesante, pero la parte más fuerte es la matemática. Entonces, si nosotros hemos llevado bien nuestra matemática 1, 2, no tienen por qué tener problemas. Y si no, no hay problema, tampoco empiezan a revisar el libro nomás, ¿no? Ustedes ya tienen los libros que han estudiado, ¿no? Cuando han estado en segundo ciclo, tercer ciclo, creo que llevan matemática, ¿no? Matemáticas con vectores, matemáticas, el que corresponde a esto de acá. Integral, sí, es matemática 2, me parece. Listo, entonces, no les estoy explicando cómo sale la operación para que vean. Y acá es integrar, ¿no? Bueno, el 25 sale, ¿no? Por 2.4, que sería pues 2.4, ¿no? 2.24 sobre 10 por 25, ¿no? Quinta, acá queda 2 y quinta queda 5, ¿no? Mitad, 12, por 5 queda 60, y eso es lo que sale acá. 60, ya está. 60. ¿Y luego qué queda? Bien, algo más ahí queda. Al hacer la integral, entonces, fíjense que se tiene que separar en dos integrales. ¿Cómo sabes que tienes que hacer dos integrales? Porque en el proceso aparece un diferencial de teta y aparece un diferencial de phi. Obviamente, al diferencial de teta le podemos tomar todo esto de acá, ¿no? Con seno. Y esto va a quedar diferencial de phi. Y el diferencial de phi es el que gira, ¿no? El que gira, el phi es este de acá, ¿no? Es el que gira así. Es el phi, que gira en el plano azimut, le llaman eso. El phi va a ir de 0 a 2 pi. En cambio, el teta solamente va a ir de 0 pi. ¿No? Porque empieza acá arriba en teta en 0 y luego llega hasta el fondo para que forme el casquete, ¿no? Completo, la esfera. Entonces ahí está, ponemos eso, 60. Y acá vean que el diferencial de phi va de 0 a 2 pi. Y el teta, en este caso, como es medio casquete, yo dije que es 0 a pi, ¿no? Cuando sea la esfera completa, pero acá solamente es media, un casquete nomás, media esfera. Entonces, como es media esfera, solamente haremos, pues, de acá, ¿no? Así. Este es el Z, así. Así, este es el X. Me parece que hay Z, ya, me parece que aquí cometí un error. Este es X, este es Y y este es Z. Por lo tanto, aquí me voy a ordenar, por favor. Esto tendría que ser acá. Cambiaría la cosa, ¿no? Acá tendría que ser. Hay que cambiarlos. Este es X, este es Y
y este es Z, ¿no? Ahí, pero al final el X ya no utilizamos, usamos solamente el Z y el radial, ¿no? Y el radial que en coordenadas, este es el radial que es en coordenadas esféricas. Por lo tanto, este numerito vale pues acá un vectorcito que sería, este es el lazo R, radial, que está acá, ¿no? El A sub Z sería, entonces entre estos dos vectores está el teta, y el teta va desde acá, el casquete, ¿no? Así, el casquete va desde acá hasta aquí nada más. Para que forme la esfera tiene que ir hasta acá. Ahí cierra, ¿no? Forma la esfera completa. Pero el problema dice que es media esfera, ¿no? Un casquete, ¿no? Se llama casquete. Listo. Entonces acá nomás integral, ¿no? Ahora la integral del seno, acá queda de seno, fíjense, coseno, seno. Ahora, ustedes saben que la deriva del seno teta es el coseno teta diferencial de teta. Entonces, cuando uno integra esto de acá, la integral del coseno de teta por diferencial teta es el seno. Y la otra, la derivada de coseno teta es igual a menos seno teta por la diferencial de teta. Entonces acá, cuando uno hace la integral de seno teta diferencial de teta, que ese es el caso, ¿no? Seno teta diferencial de seno teta. Ah, ya, acá lo ha absorbido, ¿no? Claro, porque la diferencial del seno es el coseno. Es un método, ¿no? Acá yo creo que ya cada uno puede. Lo que pasa es que este coseno lo ha absorbido en el diferencial, acá. En el diferencial. Eso, ¿no? Lo ha puesto como diferencial. Entonces tienes x de x. Eso es. Muy bien, yo creo que no tienen problema ahí, eso solo trato de explicar cómo está escrito acá. Hacemos el cálculo aquí, de 0 a pi medio, 60, seno de teta, y fíjense que astutamente, ¿no? Este coseno se ha absorbido acá y se ha puesto como diferencial de seno de teta. Claro, porque si tú haces esto de acá, si tú haces diferencial de seno de teta, eso te va a dar coseno teta por diferencial de teta. ¿Sí o no? Entonces lo que se ha hecho astutamente es juntar, ¿no? Se ha juntado el coseno, todo esto que está acá, con todo esto que está aquí. Eso es nada más que ¿quién? El diferencial del seno de teta. Entonces acá tú tienes seno teta diferencial de teta, es como si fuera x de x, ¿no? Entonces sería seno al cuadrado sobre 2, ahí está. Y entre los límites 0 y medios. Como ven, el cálculo matemático, vuelvo a recalcar, es un poquito pesado, ¿no? La física casi como que ya no. Bueno, acá está obviamente el límite 0 a pi medios, ¿no? Es medio casquete, y el otro es el phi, como ya les había dicho, pero acá aparecía, ¿no? De 0 a 2 pi. En realidad no era necesario que aparezca, porque como es una esfera, el azimut necesariamente va de 0 a 2 pi, ¿no? Entonces voy a borrar eso ya, eso sí está en la misma información, ya está, eso sí. Listo, joven, entonces por ejemplo acá la corriente sale menos, ahí sale un menos, ¿no? ¿Me cuenta? Un menos por este menos que se mantiene ahí. Y luego sale menos 188.5. Ahora, ¿qué significa el menos? Porque corriente negativa no hay, ¿no? Corriente negativa. Pregunta, ¿la corriente puede ser negativa? Bueno, corriente negativa no existe, pues, porque la corriente es una razón de carga en el tiempo. El tiempo es positivo y la carga puede ser positivo o negativo. Sin embargo, cuando hablamos ¿cómo se llama? La definición de corriente, nosotros consideramos acá solo la razón de carga que está atravesando, ¿no? No es ¿cómo se llama? La carga misma, sino cuánta carga está pasando, sin interesar el signo, positivo o negativo, nada más, ¿no? O sea, el valor absoluto en todo caso es así. Ahora, ¿qué significa que la corriente sea negativa? Acuérdense que esto de acá se trata de un tipo de corriente que estamos tratando de hacer, ¿no? Es una corriente de convección. La convección es un fenómeno físico, ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a no sé si ustedes han ido, pues cuando yo antes iba, ¿no? Ahora ya no. Hace años, cuando estaba en mi pueblo, iba al cine, ¿no? Entonces uno entra al cine, o no sé, pues puede ser un evento, ¿no? Vamos a imaginar que este sea el cine, ¿no? Creo que tiene platea y toda esa cuestión acá. Entonces uno entra acá, digamos, entraste tarde, ¿no? Entra acá tarde, ¿no? Te demoraste, ya empezó a 5 minutos, ya la gente está llena acá.
Eso sucede en auditorios también. Y resulta que está cerrado, ¿no? Toda la ventana, todo está cerrado. Por ahí tiene uno que otro escape, pero bueno. Entonces, cuando uno entra, vas a sentir todo el calor, ¿no? que está emitiendo de los cuerpos que están presentes ahí. Y ese calor te abruma. Ahora, ese calor, el calor, jóvenes, empieza de aquí, ¿no? O sea, el aire en realidad es el que se calienta. El aire caliente empieza a subir. ¿Vamos? El aire se calienta y empieza a subir. Y el aire que estaba más pesado, que es más frío, empieza a bajar. Entonces, podría decir que aquí, en ese sistema, que sería la sala de cine, el teatro, ¿no? El auditorio, ocurre que empieza a circular así. Ahí. O sea, el aire caliente baja y el aire frío baja y el aire caliente sube y se da un ciclo. En ese proceso de moverse el aire, de trasladarse, lo que hace, transporta, ¿no? ¿Transporta qué cosa? Transporta calor. Y ese es el calor que uno, ¿no? Se ve abrumado, por eso cuando entres. Ese proceso de transporte de calor se llama, en física se llama pues convección. Es el fenómeno de convección. Ya. Eso sucede también en el agua. Igualito, sucede en el agua también. Por ejemplo, ¿no? En el agua, ¿cómo sucede? Es lo mismo, por eso lo estoy explicando. Por ejemplo, puedes tener acá, ¿no? Esta es la superficie del mar. Entonces, vamos a poner que sea el mar, ¿no? O una piscina, si quieres. Entonces, como el rayo del sol llega acá, esta parte se calienta más rápido, ¿no? Acá se calentará un poco. Pero acá, a 1 metro, se va a calentar menos. Entonces, ¿qué pasa? Como si esto estuviera, digamos, está quieto, y es un ecosistema, por ejemplo, el agua que está caliente acá, al calentarse el agua, al calentarse aquí, bueno, esto no ocurre en la costa, ¿no? Ocurre en los lagos, en realidad. Al calentarse el agua, entre 0 y 4 grados Celsius, por ejemplo, entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, su densidad aumenta al máximo. Eso es la causa de los lagos congelados. Entonces quiere decir que entre 0 y 4 grados Celsius, esta agua que está acá empieza a bajar porque es más pesado, mayor densidad. Y el agua que está acá no está pues ni a 0 ni a 4, está a 5, por ejemplo. Entonces su densidad es menor y por lo tanto sube. Ahora, en ese proceso de subir y bajar, algunos van a cambiar de fase. Y ahí se va congelando la parte superior, ¿no? Acá se va congelando y de esa manera se forman los lagos congelados. Y bueno, pues eso es normal en los países del norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia, ¿no? Inclusive Rusia. En esos países ocurre esto, ¿no? Hay lagos congelados. Y acá, fíjense, se congela este lago, puede no sé hasta qué cantidad de grosor, debe ser por lo menos 30, 40 centímetros o 50 centímetros de grosor de hielo, pero acá abajo el agua está a 4 grados Celsius. Quedó atrapado ahí a 4 grados Celsius. Y por eso que aquí hay plantas, hay peces, ¿no? O sea, hay vida ahí, porque si no, no habría vida. Entonces es una propiedad muy importante del agua. Bien, entonces yo me fui al agua porque quería hacer entender qué cosa era la convección. Entonces le estábamos tratando de resolver la pregunta, ¿por qué la corriente sale con signo negativo? ¿Qué significa que la corriente sea negativa? Muy bien. Sabiendo qué es la convección, entonces recuerden que esta corriente, ¿qué tipo de corriente es? Debido a que son portadores de carga negativa, es una corriente de convección. Y la convección es el transporte de energía por movimiento de masa. En este caso es el transporte de ¿qué? De energía o de corriente por movimiento de cargas. Entonces, al transportarse, significa que hay un flujo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del sistema. O sea, hay un flujo hacia afuera, ¿no? Hay un flujo hacia afuera. Ahora, obviamente, lo que salen no son los electrones, pues, porque si no, los electrones estarían saliendo, ¿no? Y electrones estarían, y eso no es posible. Los electrones están ligados al átomo, ¿no? A la materia. Entonces, ¿qué es lo que sale? Jóvenes, lo que sale es calor. Eso es. Entonces, si uno, por ejemplo, toca un alambre, claro, es un poco peligroso, ¿no? Un alambre que está llevando corriente, ¿no? Pero en el laboratorio con corriente continua puedes hacer. Puedes tocar y vas a ver que el cable se calienta.
Entonces, ese hecho de que el cable se caliente significa que el sistema está perdiendo energía, pues, ¿no? O sea, toda su energía eléctrica que está llevando, parte de ello se pierde en forma de calor. Y eso sería este signo, ¿no? Este signo nos indicaría que hay una pérdida de calor, ¿no? Pero la corriente no puede ser negativa. Vamos, hay una pérdida de calor. Vamos, o pérdida de energía en forma de calor sería, ¿no? Pérdida de energía eléctrica en forma de calor. Exacto. Ahora, la pérdida es en el sentido de transformación, no en el sentido de desaparecer. Pérdida de energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces, ¿la corriente puede ser negativa? No. ¿Eso qué significa el menos? El menos significa que hay un flujo, pues, ¿no? Y hacia afuera hay un flujo de calor. O sea, hay una pérdida de energía en forma de calor. Vale decir una transformación, ¿no? Pérdida suena como que se desaparece, ¿no? En realidad lo que ocurre es una transformación. Entonces, ahí viene, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, obviamente. La energía eléctrica se está transformando en energía calórica o térmica, si se quiere. Muy bien, después de esto, como ven, tiene mucho concepto acá. El cálculo es relativamente simple. Y luego nos piden la velocidad. ¿A qué velocidad? Bueno, la velocidad es el J entre la concentración, ¿no? ¿Se acuerdan? El Rho sub V es la concentración, el NQ. Y eso ya nos dan acá, que es dato, ¿no? Que es en dónde está. Nos dicen que eso es 0.3. Acá está. 0.3 por 10 a la... O sea, por 10 a la menos 9. Nanocoulomb por milímetro cubo. Y eso está acá, ¿no? Menos y menos la corriente, al final la velocidad sale positiva. 8 por 10 a la 9 milímetros por segundo. ¿Está bien? Muy bien, entonces como ven, este ejercicio está muy bonito, tiene muchas cosas, mucho concepto. El cálculo es bastante simple, mecánico, pero vamos a preguntar sobre eso, ¿no? Entonces, practiquen el problemita. Y aquí ya, ¿no? Milímetros, y es como es 10 a la menos 9, le pasamos, pues, ¿no? 10 a la menos 9, 10 a la menos 3 milímetros. Entonces acá va a salir mega, ¿no? Este es mega. Ya lo pasó a megametros. Pasa a megametros. Claro, se junta pues acá, ¿no? 10 a la menos 3, 10 a la menos 9. Quedaría, me parece que... 10 a la 9, disculpen. 10 a la menos 3, 10 a la 9 queda 10 a la 6. Y 10 a la 6 es un mega. Por lo tanto, este es 8 megametros por segundo. Esa es la velocidad, es altísima. En la dirección Z. En la dirección Z, ajá. Ese flujo es a través del Z, o sea, el casquete de aquí. Ahí, por ahí se va fluyendo la energía. Ahí. ¿Me cuenta? Los electrones giran así. Avanzan en ese sentido. En la dirección Z. ¿Ves? Y la corriente negativa ya explicamos qué significa. Muy bien. Entonces, con eso creo ya tenemos ese ejercicio explicado. Repasen, no está en el texto. Luego, podemos establecer la ley de Ohm, que ya vimos esto antes ya. ¿Sí pues hemos visto o no me estoy cruzando? Bueno, sí me cruzo porque no sé si bien. Bueno, voy a ver las diapositivas. Entonces ahora hablemos del otro tipo de corriente. Es el llamado corriente de conducción. Ajá, entonces podemos distinguir dos tipos de corriente, ¿no? Que en la práctica usaremos un solo tipo, ¿no? Pero acá, como estamos viendo la teoría, es la corriente de conducción. Ahora, a diferencia de la corriente de convección, acuérdense que la corriente de convección solo privilegia el movimiento de electrones. Acuérdense, eso decía bien claro, ¿no? En realidad son portadores de carga, pero privilegiando a los electrones. Cuando hablamos entonces de corriente de convección, solo hablamos de la corriente debido a los electrones. Pero cuando hablamos de la corriente de conducción, que es otro concepto en la teoría de campos, ¿de qué se trata? En este caso se trata de más de un tipo de portadores de carga. Ajá, o sea, quiere decir que acá agarra también los negativos y los positivos. Por eso que puede involucrarse los electrones, los anteriores, los que habíamos dicho convección, los huecos, que son los lugares, los intersticios, ¿no? Que tienen carga positiva, se les asigna, y también los iones. Y los iones a su vez pueden ser positivos y a su vez pueden ser negativos. Obviamente estos se moverán pues con diferentes velocidades, ¿no? Los electrones tendrán una velocidad distinta a la de los huecos, y por ahí si hay unos iones también, dependiendo, un electrón es pequeñito su masa, recuerden que es casi del orden de 10 a la menos 31, ¿no? Y un hueco, su masa
se le asigna, ¿no?, una masa nada más. Debe ser del orden también de los electrones. Y los iones depende, pues, ¿no?, qué ion es. Puede que sea, pues, el doble de masa de un electrón o la mitad, entonces va a ser variable. Entonces, estos se van a mover con diferentes velocidades. Y la velocidad promedio de todas estas es la que nosotros llamamos, pues, velocidad de deriva. Ahí está. Y en este caso vamos a poner con la letra U sub B. Ese U cambia, ¿no?, dependiendo de qué libro revises. Algunos le ponen así, ¿no?, U sub D, o otros le ponen así, V sub D. En esta notación que estamos usando para este texto, vamos a usar U sub B, ¿ya? Es la velocidad de deriva. Simplemente es notación, el concepto del que manda. Entonces, quiere decir que, recuerden que el J, hace rato ya habíamos denotado que el J es el N por el Q por el U, nada más. Ahora, si nosotros hacemos, ¿no?, como cada portador de carga se mueve con diferentes velocidades, entonces habría que cuantificar, ¿no?, la velocidad U sub I de la iésima carga por su carga y su concentración, y hacer una sumatoria. Este sería un principio de superposición. Entonces, para calcular la densidad de corriente total, habría que calcular la densidad de corriente de los electrones, la densidad de corriente de los huecos y la densidad de corriente de los iones. Ojo que cada uno de estos se mueven a distintas velocidades. Las unidades no tiene por qué cambiar, porque la J siempre es amper por metro corriente por unidad de área, ¿no? O sea, amper por cada metro cuadrado. Entonces, la velocidad de deriva se podría escribir en función de un número que se llama la movilidad. ¿Ya? Entonces, ojo, este es U y este es mu, ¿no? Esto es mu, letra griega. En cambio, este es U, ¿no?, para no confundir. Lo que pasa es la notación que usa nuestro texto base, ¿ya? He seguido eso para no. Probablemente, si revisamos otros textos, eso puede cambiar de letra, ¿no?, de notación, ¿ya? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de mu sub B, este de acá tiene un nombre, este se llama la movilidad de los electrones o de los portadores de carga. En tanto que esto es de acá, el U sub B es la velocidad de deriva. ¿Vamos? Es la velocidad de deriva. Y la velocidad de deriva es una velocidad promedio. Es una velocidad promedio, media se dice. O sea, entre todas. Claro, ¿y cuál velocidad voy a usar? ¿La de los huecos? ¿La de los electrones? No, agarramos todos estos y sacamos una velocidad promedio que lo vamos a llamar velocidad de deriva. Eso, y con esa velocidad se van a mover todos los portadores. Y a esa corriente que generan estos portadores le vamos a llamar corriente de conducción. ¿Listo? Entonces la velocidad de deriva se puede calcular también en función de la velocidad, de la movilidad y el campo, ¿no? La movilidad y el campo. Fíjense que acá hay un menos. Eso significa que esta velocidad es opuesta al campo, ¿no? Porque este es el vector. O sea, si quieres le pones así, ¿no? Este es el vector y este es el vector. Este es un escalar. El U sub E, que es la movilidad, es un escalar. La movilidad es un parámetro que indica, esto indica nada más qué tan fácil es el movimiento. Indica qué tan fácil, ¿ya?, qué tan fácil es el movimiento de los portadores de carga. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué tan fácil es el movimiento de los portadores de carga? Pues es más o menos como la inversa de la resistividad, ¿no? Porque recuerden, la resistividad te dice qué tan fácil es que ¿no?, pasen los electrones a través de una superficie. Pero este no, es simplemente qué tan fácil se mueven, así, ¿no? No se trata de cruzar una superficie, ¿no? Eso lo mide la resistividad y la conductividad, ¿no? Su inversa. Entonces, la movilidad es un concepto que nos dice qué tan fácil, pues, ¿no? O sea, dentro de un cierto material, los electrones o las partículas o los portadores de carga, ¿qué tan fácil se mueven? ¿Es difícil que se muevan? Claro, va a depender de las propiedades del material, ¿no? Pero ese U sub B está, pues, calculado en función del material. Entonces, probablemente para el cobre la movilidad es altísima. Para el oro también, aluminio también, ¿no? La movilidad es alta.
En general, para los metales, la movilidad es alta, o sea, los electrones se mueven con facilidad. Y por eso hay alta conductividad eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la idea de qué es una corriente de convección, qué es una corriente de conducción. Ahí está, son los conceptos básicos. Finalmente acá, en esta primera parte, podemos nosotros establecer la ley de Ohm, pero esta es una ley de Ohm general para cualquier material. Por ejemplo, la movilidad de los electrones, ya hemos dicho que es este número, el mu, ¿no? El mu sub e, ¿no? Es simplemente, entonces acá sería, mu sub e es metro por segundo, y el otro es volt por metro, entonces sale, ¿no? Recuerden que este es metro por segundo, y el otro es volt por metro, entonces ahí sale, ¿no? Metro cuadrado por volt segundo. Esas serían las unidades de la velocidad, de la movilidad, disculpen. Esa es la movilidad. O sea, qué tan fácil los electrones se mueven. Los portadores de carga, disculpen, no electrones. Los portadores de carga se mueven en un material. Cuando hablamos de corriente de conducción. Ahora, la densidad de corriente, entonces, atendiendo a esas formulitas, se puede escribir, ¿no? Recuerden que aquí el J era igual a sigma por E. Acá está, ¿no? El J es sigma por E. Este sigma es la conductividad y E es el campo. Entonces la corriente, la densidad de corriente sería pues el sigma por E. Pero este sigma por E, el sigma se puede escribir también como la movilidad multiplicado por la densidad de portadores acá. Rho sub E. ¿Qué cosa es? La densidad de carga de los electrones que están en movimiento. Atención, esto solo es de los electrones, ¿no? Este de acá es solo de los electrones, faltaría de los huecos. Entonces quiere decir que nosotros podemos calcular el J de los huecos, la densidad de los huecos, por la movilidad de los huecos y el campo E. Y también podemos calcular el J debido a los iones, ¿no? La densidad de los iones, la movilidad de los iones por el campo. Entonces para cada, ¿no?, partícula, recuerden, en una corriente de conducción se arrastran o se mueven iones, electrones y huecos. Por lo tanto, en un material, desde el punto de vista ya de la teoría de campos y la física de estado sólido, se debe considerar. Pero, de todas maneras, siempre se privilegia a los electrones, ¿no? Porque son la causa más fundamental. Los otros quedan, ¿no?, para aspectos un poquito más finos, ¿no?, más detallados, pero lo que se maneja es la corriente de los electrones, siempre, ¿no? La corriente de convección, esa es la que nosotros usamos, que le llamamos simplemente corriente. Entonces, atendiendo a esto de acá es básicamente ¿quién? Este de aquí es básicamente el sigma, o sea, la conductividad se puede escribir también como menos la densidad de portadores de los electrones. Esto para los electrones, ¿no? Este sería para electrones. Y habría que hacer lo mismo para huecos y también para iones. Entonces, el J, esta es la ley de Ohm, el J es sigma por E. Esta es conocida la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm general para cualquier material. Esto sea conductor o no conductor. Esto funciona. En cambio, el B igual a I por R, eso sería pues una ley de Ohm muy particular para el caso de materiales conductores, simplemente. Materiales óhmicos se dice, ¿no?, donde el material ya es pues un conductor, ¿no? Además es homogéneo. O sea, todas esas facilidades. Con todo eso, ya funcionaría B igual I por R, ¿no? Entonces, eso está aquí. Quiero terminar esta partecita para ir al descanso. Y luego ya, sí, son las 3:15, sí, para que tengan tiempo. Bueno, entonces, la conductividad eléctrica, debe ser acá, la conductividad eléctrica es una propiedad, ¿no?, de los materiales. Y la conductividad eléctrica se cuantifica a través de un número sigma. Ahora, bueno, también se dice que es un parámetro constitutivo, macroscópico del medio material, obviamente, ¿no? Si es aluminio, cobre, oro, ¿no? No sé qué más puede ser, los alambres, ¿de qué se hacen? Sí, pues generalmente de aluminio, cobre, oro, plata, y eso es todo, ¿no? De ahí se hacen. Esos son los cables que utilizamos para nosotros hacer las conexiones en todos los ámbitos. Son de cobre, ¿no? Pero no son de cobre puros, también tienen aleación con aluminio, ¿no? Entonces, generalmente esos cables que están tendidos, por ejemplo, para la conexión eléctrica en las calles, que van de poste a poste, si fuera de cobre puro sería pesadazo, ¿no? Eso se caería, o sea, el pandeo es el arco que forma hacia abajo, sería mayor.
Pero esos cables no son pues de aluminio, de cobre puro, ¿no? Sino son con una aleación con aluminio. También se ha buscado, obviamente, que el peso sea menor, ¿no? Aparte que la conductividad también es mejor así. Eso ya es técnica que ha sido estudiada. Entonces, la conductividad se puede escribir como esta forma que hemos planteado aquí, ¿no? La multiplicación entre la densidad de carga de los electrones por la movilidad. Ojo, esta es la movilidad. Vamos a alargarlo ahí. Ahí, ¿no? La movilidad. Entonces sería, pues, esto sería para los electrones. ¿Sí o no? Esto sería para los electrones. Esto sería para los huecos. ¿Cierto? Y los iones los podemos despreciar, ¿no? Porque no necesariamente un material ya puro, digamos, preparado para un caso eléctrico, los iones casi ya no están, ¿no? Porque se hace tratamiento. Bueno, los cables, por ejemplo, para los que usamos en electrónicas, en un laboratorio, ya esos cables vienen preparados, ¿no? Ya vienen, ¿cómo se puede decir? Vienen estandarizados y ya casi no contienen iones de otros materiales. Entonces solamente puede ser aluminio, cobre o cobre, aluminio, o por ahí oro, ¿no? No sé, depende del circuito. Entonces acá, para los electrones, su conductividad se calcularía así, menos la densidad por la movilidad, ¿no? Y para los huecos, la densidad por la movilidad. De tal manera que la conductividad total sería el aporte principalmente ¿de quién? De los electrones y de los huecos. Los huecos se comportan como si fueran cargas, ¿no? Reales, pero no son cargas reales, son simplemente lugares que ocupa el electrón cuando se mueve dentro del material. Por eso le llaman huecos, o también le llaman intersticios, ¿no? Espacios, vacante, también le dicen algunos libros, algunos autores le dicen vacante. Entonces, si nosotros hacemos una referencia a los semiconductores, bueno, pues en los semiconductores la conductividad depende de la concentración y la movilidad de los electrones y huecos. Claro, en los semiconductores es un poco más complicado porque dijimos, los semiconductores en estado puro no sirven, ¿no? No sirven para aplicaciones. Por eso que los semiconductores en estado puro se tienen que dopar, se dice, ¿no? Contaminar con otro material. Normalmente son óxidos. Entonces el silicio, por ejemplo, se puede contaminar con un óxido de algún material, tipo óxido de manganeso, ¿no? Entonces el material ya se vuelve más útil para la tecnología. Entonces la conductividad en general sería pues la contribución de la conductividad de los electrones y la conductividad de los huecos. Los huecos son entidades que se comportan como si fueran cargas reales, pero no son cargas reales, ¿no? Se comportan. Y miren que la movilidad de los electrones, a pesar que, ¿no?, los electrones se mueven ocupando los huecos, no es lo mismo, ¿eh? La movilidad de los electrones no es lo mismo que la movilidad de los huecos. Entonces, aparentemente, claro, puede haber más huecos que electrones. Entonces, en ese caso, pues los huecos se van a mover con una facilidad más ¿cómo puedo decir? O distinta de los electrones. Cuenta, porque habría más huecos, por decirlo de esa manera. Muy bien, entonces eso es bastante interesante, es un aspecto teórico que usted tiene que... Y vamos a aterrizar aquí. Todo eso que hemos hablado es la parte conceptual de la corriente desde el punto de vista de la teoría de campos. Antes habíamos visto corriente desde el punto de vista más básico, ¿no? Corriente nada más carga por unidad de tiempo, y eso es todo, ¿no? Corriente carga por unidad de tiempo. Ahora sabemos que la corriente puede ser de convección, puede ser de conducción. Si la corriente es de convección, entonces solamente se debe a los electrones. Si la corriente de conducción, se debe a los electrones, a los huecos y a los iones. ¿Listo? Pero principalmente se privilegia a los huecos y a los iones, nada más. Y la conductividad asociada a esto está dada por la suma pues, de la conductividad de los electrones más la conductividad de los huecos. Y esta es la conductividad. Y dependiendo cómo varía la conductividad, nosotros clasificamos los materiales en conductores, ¿recuerdan?, en no conductores y en materiales aislantes. Ahí está, ese es un criterio, ¿no? Un criterio de clasificación de los materiales en función de ¿quién? De una magnitud llamada conductividad, que es una propiedad constitutiva, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea que es parte del, ¿no? Es intrínseco, ¿no? A la materia.
Por eso acá, esto es del libro, ¿no? Tal cual. La conductividad es un parámetro, es un número, obviamente, ¿no? Constitutivo, macroscópico del medio. ¿Se dan cuenta? Cuando nos hablan constitutivo es una palabrita medio rara, no usamos normalmente, pero quiere decir que es propio, ¿no? de estos materiales. Ya, perfecto. Entonces, con esa definición, para aterrizar, podemos establecer lo que se llama la ley de Ohm. Vamos a aterrizar hasta la diapositiva 10. Entonces, la ley de Ohm, en el caso de la teoría de los circuitos, ya pues nosotros en este caso usaremos materiales homogéneos nomás, prácticamente. Entonces acá se usa materiales, ¿no? Normalmente se dice materiales óhmicos, o sea que obedecen a la ley de Ohm, pero para circuitos, no la general, ¿no? Aunque la general también estaría satisfecho, ¿no? Entonces si B12 es el voltaje a través de una resistencia R, por donde fluye una corriente I del punto 1 hacia el punto 2, bueno, aquí no salió el dibujo, entonces podría ser así, ¿no? Si esto fuera mi resistencia, por ejemplo, así, ahí, ¿no? Entonces va a haber acá un flujo de corriente desde el punto 1, ¿no? Desde el punto 1 hacia el punto 2. Entonces, esto está sometido ¿a qué? A una diferencia de potencial. Quiere decir que va a haber acá una batería, una pila, ¿no? O lo que nosotros llamamos una fuerza electromotriz, ¿no? El más grande es positivo, recuérdense, y el más pequeño es negativo. Así, ¿no? Esta sería. Entonces, aquí hay una diferencia potencial. Esto se llama, pues, el voltaje entre 1 y 2, o lo que también se denomina una fuerza electromotriz. O sea, es una FEM, ¿no? Una fuerza electromotriz. Entonces, con esto, y atendiendo que nuestros materiales ya son materiales totalmente escogidos, seleccionados, ¿no? Con cierta condición de que no tienen ya impurezas, entonces se puede escribir este de acá. Aquí vamos a terminar. Si este fuera el material, esta es la superficie, un cierto alambre, ¿no? Que tiene, acá está el punto 1 y el punto 2, ¿no? Acá, la diferencia potencial desde 1 hasta 2. Eso es lo que puse en el caso anterior. Acá está. Hasta 2 aquí. Y esta es la diferencia potencial, ¿no? B entre 1 y 2. Este es positivo y este es negativo. Al otro lado no sé cómo puse. Para hacerlo igual, la 2 es negativo, ¿no? Para que coincida. La 2 es negativo. Entonces hay que cambiar acá, ¿ya? Para que coincida nada más, porque si no, no va a coincidir. Es que me adelanté. Puede ser en cualquier caso, ¿no? Entonces en este caso es así. Uno es positivo, el más grande, el 1 es el positivo, y el más pequeño es el negativo. Ahí está, 2 es negativo. Acá es negativo y acá es positivo. Ahí está, coincide entonces. Entonces la corriente es la integral de J de S, ya hace rato hemos hecho. Pero en este caso, el J y el DS, el vector DS estaría siendo pues un vector perpendicular acá, ¿no? Así. Ahí. El vector DS. Entonces acá el vector DS sería pues su módulo, que es el área de esta cara, por el unitario, que llamémosle en este caso A, ¿no? A sub n. ¿Y qué necesitamos? El J, que es un vector, también sería su módulo, y está en la misma dirección, perpendicular al... Esa es la condición para el J, porque el J siempre va a ser perpendicular, ¿no? El problema es con o mejor dicho, en este material conductor, ¿no? Bueno, no siempre el J era perpendicular, ¿no? No siempre, sí. Lo que pasa es que si no es, hay que sacar con el producto punto. Por eso es mucho mejor el producto punto. Entonces esto va a ser J a N. Si multiplicamos esto de acá, J a N va a ser pues J por DS nada más, la integral ya, ¿no? Y lo que sí debemos hacer notar acá, que AN, por ejemplo, multiplicado por AN, eso me da 1, ¿no? Porque es el producto punto. Entonces, I es JS y JSI entre S, o sea, entre A. Y luego, el potencial entre 1 y 2 se puede calcular acá, ¿no? El potencial entre 1 y 2 va a ser la integral acá. Como acá el trabajo que hace desde aquí hacia acá es el campo, este campo que es grande debido a la fuerza electromotriz. Entonces acá no es un campo que va a ser en contra, no es un trabajo en contra del campo, sino más bien es en favor del campo, por la diferencia potencial. Entonces esto va a ser así, ¿no? E punto diferencial de
en este caso L, ¿no? L va a ser la distancia. Pero el E en este caso es constante, o sea, esto va a ser E de L. E de L nada más, coseno es 0. Ahí está, porque son paralelos. ¿Por qué? Porque el E es paralelo con el de L. El de L va a ser este de acá. Es el de L. La longitud que avanza a lo largo del alambre mismo. Ese es el de L. Bien, no me ha salido bien acá, quiero borrar esto. Así, ¿no? Listo, entonces, si eso es así, ahí está. Bueno, no se nota bien esto, voy a colocarlo bien. A ver. Este sería el de L, ¿no? De acá hasta acá sería el L. Entonces, si uno toma un pedacito infinitesimal de acá, este sería pues un diferencial de L, ¿no? Así, eso es lo que quiero decir. Un diferencial de L. Ahí. Y eso lo puedo poner como vector, ¿para qué? Para poder hacer el cálculo. Entonces, el DL es paralelo. Entonces, el ángulo entre E y DL es 0. Entonces, el E además es constante en magnitud. Es constante en magnitud. Y también en dirección. Es constante en magnitud. Entonces, por lo tanto, este sale y me queda E integral de DL. Y eso simplemente vale L, ¿no? Porque de aquí, de este extremo hasta ese extremo, solamente está valiendo L, ¿no? L. Ahí está. E por L. Entonces, acá lo que hacemos es, de esta ley, observen de esta ley, JI entre S, que es la densidad de corriente, ponemos I entre S y J, ¿no? I entre S es igual a sigma, pero ese sigma lo vamos a sacar de aquí, ¿no? Del anterior, de acá. De aquí. A ver, ¿dónde está? Disculpen un ratito acá. De acá. Que el J es sigma por E, de aquí. El J es sigma por E. Esa es la ley se llama la ley de Ohm en general. Entonces, además, J, esto lo puedo borrar aquí para que pueda salir. Este J va a ser igual al sigma por E. Ese de aquí va a ser igual al sigma por E. Ahora sí, ¿no? Entonces, sigma, pero el E sería de este resultado. Entonces, el E va a ser el B12 entre el L, ¿no? Y ahí está. Bien, acá voy a homogeneizar, disculpen, he usado diferentes notaciones. Acá debí usar una sola notación. Acá he usado L mayúscula y acá he usado L, ¿no? Entonces lo estoy homogeneizando, ¿ya? Como esto va a quedar en la diapositiva, así. Eso es, ¿no? Claro, hay que homogeneizar, porque si no va a parecer que fuera otro L, ¿no? Entonces acá tendría que ser igual, y esto tendría que ser así. Entonces ahí está, el B12 entre L, es el sigma, el E, y de aquí se acomoda, ¿no? El B12, despejando, sería el L sube entre sigma S por L. Acá hay un error. Acá hay un error. A ver, acá tengo un error, sí. A ver, este B es igual a LI, sería, ¿no? Este sería I. I sería. Este sería I. ¿Ya? Sería LI entre sigma S. A ver, claro, LI entre sigma. Acá sería I. ¿Está bien? Entonces resulta que el voltaje es la intensidad entre sigma S por L. Y eso debe ser igual a I por R. Debe ser igual a I por R. En realidad, acá se define, ¿no? Se define ¿quién? Se define la resistencia R, se define a esta cantidad que está acá. Bueno, acá he agrupado mal, ¿no? Se define a esa cantidad que está acá. O sea, al L entre el sigma S. Ese es el R, en la resistencia. Entonces acá reemplazando, te saldría ρ, ¿no? Ρ por L entre S. Porque sigma es la inversa de ρ. Y ρ se llama en este caso la resistividad eléctrica. Sigma es la conductividad eléctrica y ρ por definición es su inversa. Y eso se llama la resistividad eléctrica. Entonces se puede escribir, ¿no? La resistencia es igual a la resistividad por la longitud y dividido entre el área.
Este de acá se conoce también como ley de Ohm, pero para no confundir también se le conoce como la ley de Pouliot. Ley de Ohm, ley de Pouliot. Finalmente, era la 10, ¿no? Y dije, terminamos, creo que está bien. Finalmente se puede escribir entonces de aquí, hasta aquí quiero ya llegar. Finalmente, ¿cuál es la conclusión acá? Finalmente acá se demuestra, entonces, se demuestra que el B es igual al I por el R. ¿No? Acá está, ¿no? El B es igual al I por el R. Y eso es la ley de Ohm, pero para circuitos. Claro, porque acá estamos asumiendo que ya esto es un circuito. Y si no fuera así, la ley de Ohm en general sería J igual a sigma E. Hay que trabajar con eso. No, pero nosotros no vamos a hacer eso tampoco. Tenemos muchas aplicaciones de eso. Es mucho más, esto sería mucho más para física, ¿no? Esa teoría ya se ve en física y generalmente se ve en la parte experimental, ¿no? Hay que hacer el experimento en el laboratorio, hay que hacer una fundición, ¿no? Por ejemplo, vamos a fundir aluminio con cobre y luego medirle su conductividad y su resistividad. Y ahí sí usamos este de acá, ¿no? El J igual sigma por E. Pero en problemas así de aplicación casi nada, ¿no? O sea, no, salvo que demos el sigma, demos el E y demos el J y calcule, ¿no? Calcule el J o calcule el E o calcule el sigma, ¿no? Porque ese sigma está en tablas. El E sí se puede hacer de acuerdo al experimento y se calcularía J. Ya, entonces esa fórmula general es un poco más, una base, ¿no? Y lo que sí usamos en el contexto genérico es la ley de Ohm para circuito, que es B igual a I por R, S de I. Esa es la que usamos. Muy bien, jóvenes, hasta aquí es suficiente. Vamos a parar aquí. Voy a grabar. Esto lo subo cuando lo terminemos, ¿ya? Voy a tener grabadito ahí como la número 9. ¿Dónde está grabando esto? Ah, sí está bien. Y es... Ya. Listo. Muy bien. ¿Prefieren empezar de una vez el examen o hacemos un descanso? Son 3:30, podemos de 20 minutos. ¿Está bien? A las 4 en punto empezamos hasta las 6 su examen. ¿Está bien? 3:30, regresamos entonces a las 4. O de una vez. A ver qué dicen los jóvenes. A ver, voten. Ah, ya, entonces quieren ir a la previa. Mejor de una vez, ¿no? Ya, pues, de una vez, ya. De una vez, ¿no? A ver, jóvenes. Claro, de una vez dicen, ¿no? A ver, vamos a ir al revés. ¿Quién se opone? El que se opone, diga 0. A ver. Si está de acuerdo, ponga 1. A ver, vamos a ver cuántos ceros hay. 1 se opone. No, 1-0 no, pues 1-0 sería duda, ¿no? Hay 2 que se oponen. ¿Pero hasta cuánto tiempo va a durar el examen? Disculpe. El examen tiene para 2 horas, pero en realidad lo van a hacer en 1 hora nomás. Pues. Yo le doy 2 horas. De una vez, profe. Ya, hay varios que se oponen. A ver, conversen. Pues. ¿De una vez el examen? A ver, los que se oponen, recapaciten. ¿De una vez? Mejor sí, de una vez, ¿no? Para que puedan ir a la previa, pues. Sí. ¿Están de acuerdo? A ver, los que pusieron 0, recapaciten, a ver. Pongan un 2 ahí, si recapacitan. Claro. Ya, de una vez entonces. Listo, joven, es un examen sencillo, bueno, si sale mal ya dará un sustico, ¿no? Claro, ya, muy bien. Listo, entonces miren, le voy a explicar cómo es el examen. Están viendo mi pantalla, entonces pasen la asistencia, ¿ya? Miren, acá está el examen, lo voy a activar en este momento. Este es el examen. Ya, pero lo voy a mostrar antes, miren. El examen tiene 4 temas, ¿ya? Ese es un método que yo utilizo siempre. O sea, hay 4 exámenes, pero cada uno va a dar un examen nomás, ¿ya? Por ejemplo, Adrián Rodrigo va a dar el tema 1. Alejandro Villanueva, el tema 2. Alejandro Paucar, el tema 3. Y Alexander Garay, el tema 4. Y luego se repite. 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. Y justo, miren, hay un número exacto, ¿no? Son en total 64 inscritos. No sé si estarán asistiendo, no sé, pero eso ya se lo dejo a usted, ¿no? Con tal que tiene que dar su examen. Hay 64 matriculados, es un buen número. Entonces, jóvenes, esta parte es importante, ¿ya? Para que sepan
qué tema les toca. Todavía no lo he publicado, esperen un momentito. Ahora el examen. El examen está acá. Por ejemplo, este es el tema 4. Acá dice bien claro, tema 4. Este es el tema 1. Este es el tema 3 y este es el tema 2. Entonces, lo que usted tiene que abrir la lista, ahorita lo voy a publicar, abre la lista y mira qué tema le toca. Por ejemplo, vamos a suponer que sea Joaquín acá. Supongamos, Joaquín, ¿no? Joaquín es 2, entonces tiene que abrir el examen 2, que es este de acá. Abre ese, lo descarga y listo, ¿no? Y resuelve. Una vez que resuelvan, yo voy a habilitar dentro de media hora, ahorita no, acá está ya para las respuestas. Aquí entran ahí y primero marcan el tema. Aquí, por ejemplo, supongamos que me tocó el tema 1, marco ahí y voy a siguiente. Listo, entonces acá estaban las 20 preguntas, las claves, A, B, C, D. Entonces la primera, digamos, es B, ¿no? Y así tienen que marcar todo y una vez que terminas pones enviar y listo, ahí acabó. Una vez que acabe el examen, todos se entregan y yo les devuelvo su nota automáticamente, porque esto califica automático, ya está programado. Muy bien, ¿se entendió? A ver, dijiste 9 si está claro para ya lanzar el examen. Muy bien, ya está. Voy a lanzar el examen entonces. Déjenme ver acá. Voy a cerrar esto. Acuérdense que esto lo voy a activar dentro de media hora, ¿no? Para que no se desesperen. Primero solo el examen. Acá está el examen. Entonces voy a publicar el examen acá. Examen, editar. Y ahora puedo guardar. No, este no es. ¿Qué he hecho? Acá es examen 1. Este es. Entonces pongo editar acá. Editar. Y acá pongo publicar. Ya está. Muy bien, ahora en el chat me confirman